Estamos, así que bienvenidas a las que están aquí en vivo y en directo. Somos puras mujeres, de momento. Y también bienvenidos a los que nos van a escuchar después por audio. Y gracias por darse este espacio de compartir, de leer y de abrirse a a este nuevo contenido. Ya le vamos a poner más títulos, ¿ya? Y hoy vamos a comenzar a leer el capítulo 4, ¿ya? El capítulo 4 se titula Las ilusiones del ego. Y lo primero que vamos a leer es la introducción a este capítulo. Y dice así, estamos en la página 57 para los que tienen el libro, ¿ya? Ahí se los dejo. Dice, la Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él una milla, que le acompañes dos. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que, si se entiende correctamente, es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado, más estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, más estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras, detente y reconoce que yo soy Dios. Estas son las palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo y por lo tanto estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego, puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. El viaje a la cruz debía ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás liberado también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o mente o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rigurosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieres. Esto no es el evangelio que quise ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender. Y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, estas te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Esa es la introducción
ya vemos el tono que empieza a tomar este libro. Es bastante más directo de lo que habíamos contemplado. Ya empezamos a hablar del ego de frente. Y lo que hace de aquí en adelante este libro es ponerlo al descubierto, ¿no? No lo ningunea, no te dice que es malo, solo te dice que no es el camino, ¿ya? Entonces vamos a ir al capítulo 1, que se titula La enseñanza y el aprendizaje correctos. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje, y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos. Y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el progreso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni forzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación ni jamás lo van a estar. El ego, sin embargo, puede aprender, aun cuando su hacedor esté desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe, en última instancia, como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego. Si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Aprender a enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguirá probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad
de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamientos y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de que, porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo en vez, una vez que lo inventaste. Pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a su naturaleza, a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo. Pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. A eso solo, a ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos. Y por consiguiente, interpreta la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso. Y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir sus lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible excepto en fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas
mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú, que lo inventaste, no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta, te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente el alcance del espíritu, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente a como crea Él. Y por lo tanto, has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar la credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo de la misma manera en el que Él no te puede eludir a ti. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo. No le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío, desahuciándose así a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad, porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes.
Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes. Y eso hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, los cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite sostenerte en ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo no hubiese estado tentado a creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente: en este mundo no hay por qué tener tribulaciones porque yo he venido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Y así termina la primera parte de este capítulo 4, las ilusiones del ego, y esta primera parte, vamos a recordar, decía las enseñanzas y el aprendizaje correctos. Y yo digo, y aquí se puso bueno, se dieron cuenta que Jesús empezó a usar palabras bien hirientes, por decirlo de alguna forma, si lo interpreta el ego, bien despreciadoras, por decirlo de alguna forma, cuando habla de la casa de Dios, que está en ruina, no recuerdo qué otras palabras más, pero a mí eso, cuando yo empecé a leer esta parte, por eso yo les decía la semana pasada, aquí fue cuando mi ego se empezó a sentir herido y pensé que me empezó a atacar, porque yo me identificaba con mi ego, si yo era lo que pensaba, lo que creía. Y en varias ocasiones tuve que cerrar el libro y dejar de leerlo para que se apaciguara mi mente, porque decía, Dios mío, es que no puede estar hablando con estas palabras tan rudas, decía yo, tan tremenda. Uno pensaba que Jesús te iba a decir, nanay, no te preocupes, todo va a estar bien, y no, aquí te dice, oye, estás creyéndote cosas tremendas. Entonces vamos a leer la parte 2, que dice el ego y la falsa autonomía. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, voy a tomar un poquito de agüita antes. Dice, es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente
al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Todo el mundo inventa un ego y un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. El con mayúscula se refiere a Dios. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento que como si jamás lo hubieses tenido, esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué había de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que tienen de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en el que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer en una función del ego y mientras tu origen, creer es una función del ego y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde un punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Socavar el sistema de pensamientos del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es verdadero
instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor. O puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real. Y por lo tanto, está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, término que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismos. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en las de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Para la idea de que eso es posible, es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos a tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa
que da lugar a todo esto, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de que la mente, según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu. Se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia, la llamada lucha por la supervivencia. No es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo
Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Y así termina esta parte 2, que es el ego y la falsa autonomía. Yo viví ahí muchos años, hasta 2 años atrás nomás, y todavía de repente estoy en esa rueda de me las tengo que arreglar por mí misma. Cuando mi ego me tira esa frase ahora, yo le digo no, ya no. Ya sabemos que no somos el ego. Yo lo invito a darse cuenta que tampoco es eso, que él tampoco tiene por qué pensar ese tipo de, de creencias, que no las tiene ya que seguir sosteniendo. Es difícil, sí, porque hemos vivido vidas y vidas a través de una estructura de que pensamos que somos lo que creemos que somos. Y nosotros no somos una creencia, somos una creación. Y por eso insiste Jesús en los capítulos anteriores o en las partes anteriores de que te acuerdes que tú no te creaste a ti mismo. El ego piensa que se creó a sí mismo y que tuvo un inicio y que va a tener un final. Eso el ego lo sabe. Y por eso siempre vive aterrado a todo lo que ahí dice, a lo que aparentemente parece un ataque, ¿no? Algo que va en contra de su sobrevivencia, te dice ahí. Esa lucha por sobrevivir es del ego, no es del espíritu, el espíritu es eterno. Entonces cuando Jesús te pregunta aquí, ¿quién es el tú que vive en este mundo? La pregunta que yo me imagino detrás es ¿con quién te estás identificando? ¿Con el ego o con el espíritu? ¿Con quién vas a vivir este mundo? ¿De quién te vas a sostener? ¿A quién vas a representar? ¿Quién va a ser el que hable por ti en este mundo que tenemos cuerpo, ¿no? Entonces esa es la pregunta y yo creo que hay que hacerse todos los días. ¿Quién va a ser el yo que va a vivir en este mundo hoy? Así yo la transformaría para preguntarme cada día quién va a dirigir mis pensamientos. Y ahí es donde Jesús nos invitó en algún momento a que dejemos a Él a cargo, le dejemos nuestro cuerpo y nuestro ego, para que Él se haga cargo de eso. Dice que Él lo va a hacer feliz, porque Él sabe cómo hacerse cargo, en el sentido de que va a poner en nuestra mente los pensamientos correctos y a través de nuestro cuerpo vamos a poder actuar a raíz de esa mente recta, ¿no? Que nos dice que primero tenemos que llegar a ella para poder pasar recién al conocimiento que poseemos todos desde el espíritu. El espíritu sabe perfectamente quién es, de dónde viene, cuál es su propósito, por qué decidió venir hasta acá.
pero primero tenemos que volver a nuestra mente recta. Y yo a esto le llamé poner al ego en su lugar, como un acompañante, no como un director de orquesta. El ego te sirve para hacer las cosas prácticas de la vida. Para ir a llenar un vaso de agua, usa tu ego. Esa inteligencia de abrir la llave, de ponerla... Eso, el ego, es fantástico haciendo eso. Y para eso está. Para ir a buscar una calle, para recordar que tienes que venir a escuchar este curso cada martes a las 11:30 y apretar el clic, ¿ah? Para entrar. Eso, para eso funciona. Ese es su único propósito en realidad. No es que vamos a poder vivir sin ego. De hecho, jamás te dice aquí que tienes que deshacerte de él. Tienes que dejar de escucharlo o identificarte con él. Y eso es un camino poco a poco, día a día, en qué momentos me estoy percibiendo a mí desde el ego y estoy percibiendo a los otros, creando un ego a los otros, porque yo me imagino cómo es la otra persona y yo la describo y eso que describí es su ego desde mi punto de vista. O sea, mi ego describiendo el otro ego. Es una locura y mi ego miedoso crea cosas miedosas o ponen un pedestal a las personas, lo que dice el maestro, no está más arriba ni abajo. La igualdad el ego no la conoce, entonces te va a decir, no, él es mejor, yo soy peor, y por eso te dice el ego vive de la comparación, así que siempre va a estar mirando para el jardín del vecino, si está más bonito o no, si él lo hace mejor o no, oh no, él está más espiritual que yo, ese es el ego espiritual. Eh, no, todos estamos en el mismo nivel, te dice espíritu, porque todos somos espíritu. Todos estamos en la perfección. Aquí nomás que nos perdimos, pero aquí no hay nada que alcanzar ni que construir basado en el ego. El único que tenemos que hacer, porque dice ahí ahora me acordé que dice, Dios te dio una función, pero no te dice cuál. Así que yo tampoco le voy a decir cuál. Más adelante creo que la nombra, pero Dios te dio una función y tu conflicto y te sientes ansioso porque no la estás cumpliendo, te dice. Entonces, empecemos a conectar con ese espíritu. Si alguien quiere comentar algo, abrir su micrófono, aprovechar o alguna duda, alguna pregunta respecto a esto que leímos, algo que les llamó la atención, algo que les hizo, ajá, algo que les hizo cerrar el libro, como a mí a veces, ahí me cuentan, si les gustaría compartir algo. Sin ego, chiquillo, sin miedo. Ego dice, no, no digáis eso, no digáis eso. Ni se te ocurra decirlo. Eh, no, pues, si no hay comentarios, vamos a dejar hasta aquí entonces esta lectura. A mí me encanta de aquí en adelante este libro, porque realmente va a ser un leerlo de nuevo, ahora disfrutarlo y no sentir miedo cuando lo leía o sentirme atacada. Eh, lo que te dice Jesús es cierto, Él se hace cargo cuando tú le pones tu mente y tu cuerpo a su mandato. Así que hagan ese ejercicio. Te entrego mi mente hoy. Te entrego este pensamiento que me dio terror. Te lo doy. No sé qué hacer con él. Hablen con él. Pareciera que estuviera lejos, pero está dentro de cada corazón, si él era el Cristo. Así que está en nosotros. Ya él vino a representar eso que nosotros vamos a llegar a ser. Él es un hermano mayor, como dice. Él ya vivió una experiencia nomás. Él aprendió las lecciones que tenía que aprender, él igual tuvo que enfrentarse a su ego cuando estuvo aquí. Nadie se escapa de eso. Por eso él te puede enseñar y puede ser momentáneamente un maestro, pero él te dice, yo soy tu hermano mayor que
estoy a cargo nomás tuyo, pero eso no va a ser para toda la vida, no es necesario siempre. Tú vas a crecer también. Así que eso te dice. Así que eso, un abrazo, gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo y a los que nos van a escuchar después también. Abrazos a todos y nos vemos el próximo martes, ¿ya? Oye, Besitos. Claudia, Sí, antes que se ríe. Mira, Carola, no sé, yo no. Sí. te he reconocido. eh, no, con respecto al ego, creo que lo mejor es como hacerse la amiga del ego y poder entenderlo para poder dejarlo en la espalda y que te ayude a como empujar ciertas cosas para hacer y no ponerlo por delante, que no se te ponga por delante. Ahora, que sea tarea fácil, para nada. Yo creo que todo el rato hay que estar como pillándosela. Sí, encontrándoselo y poniéndolo de nuevo en su lugar. Es un hábito, Claro. finalmente. Finalmente se ¿Es un convierte, qué? es un hábito, literalmente, Sí. lo que yo sentí que hizo el libro con mi mente fue una programación neurolingüística. No sé si han escuchado esa técnica, esa Mm. herramienta, es eso lo que hace. Porque las lecciones hacen eso. Esta parte del libro es la parte teórica, la que estamos leyendo. Pero las lecciones hacen el Mm. trabajo de reprogramar tu mente y de empezar a pillar al ego. Te enseña a pillarlo y después te enseña a dejarlo a un lado. ¿Sí? Por eso dura Claro. un año de lecciones, un año haciendo ese ejercicio. O sea, cada ejercicio toma un año. Si es muy, No, es muy, no cada lección toma un día, pero tú lo puedes tomar. Yo me sí, más de un año. pero, o sea, no sé, yo hablo por mí, que yo creo que es difícil, o sea, es como pillarse pensando en negativo, porque estás enojado, porque estás sentido, porque, pucha, no salió como quería. Y cuando te la estás pillando permanentemente, tú dices, chuta, a ver, de nuevo, elevar la frecuencia. Uy, no, elevar la frecuencia. No es fácil, no es fácil, pero, o sea, se puede hacer con, nada, consciente, pillarse hasta cambiar, Ay, como tú dices, mm, la neurolingüística. sí. Y ese difícil que te sale a ti es tu ego, pues, diciéndote no lo vas a poder hacer, ni lo intentes. No, pues Y yo le ahí peleo uno ya mucho, se lo lo pilla intento todo porque el rato. no, porque no sabemos si es difícil o fácil, hasta que no lo vivamos en experiencia. Yo ahora te digo, no tengo idea si fue fácil o difícil, lo hice nomás, no me lo cuestioné mayormente. Sí, sí, te entiendo. Yo, no sé, en el caso de, por ejemplo, de los pensamientos de baja frecuencia, me la pillo a cada rato, o sea, y me agoto, digo, oye, qué mente más agotadora esta. Pero cada vez me la pillo más rápido ¿Sí? y salgo más rápido. Sí, y es eso, y no es que tu ego nunca te va a ofrecer nunca más un pensamiento así, te los va a ofrecer hasta que desencarne. Sí, Sí, pues. sí, lo fabuloso es cuando uno ya casi que pasa desapercibido. Lo vi pasar Mm, el pensamiento, pero ya pasó nomás. No me claro. identifiqué con él, no me hizo sentir nada, en el sentido de que no me amargué más de la cuenta. Y lo que tú Mm, dices, pues, salí mucho más rápido de ese lugar, de ese pensamiento. Lo pude identificar y eso ya tienes el 80% del camino ganado, aunque no lo creas. claro. No, sí lo creo. Lo creo, lo que pasa es que me agota también la mente. Sí, pues, es agotador, es que el ego Uy, hincha pelota. sí, es súper agotador, pero después uno comienza después a vivir desde el no agoto porque lo que te digo, pues el pensamiento ya no se queda tanto rato, pasa nomás, como una nube. Entonces, finalmente uno comprende también y con compasión y con paciencia en uno mismo de desarmar toda esa mente que tiene sus redes neuronales súper construidas, entonces hay que desarmar esas carreteras y volver a armar otras nuevas. Y eso no es de la noche a la mañana.
Nos Mm, costó toda esta vida que tenemos hoy, hasta de inconsciencia, armar esas carreteras. Imagínate desarmarlas. Es mucho más rápido, pero toma un tiempo en este mundo. Entonces, es saber que lo que te dice es inevitable, te dice el curso. claro. Vas a llegar a ese lugar donde vas a ser uno con Dios. Es inevitable. Así que no te preocupes, te dice. Sí. Sí, o sea, no quiero poner pero. Siento que hay que machacarlo nomás, no queda otra. O sea, no veo otra. Sí. Ojalá cada vez más amoroso. Hay que tener paciencia porque el ego también te dice es que tiene que ser ahora ya y rápido. ¿Y no? ¿No? Mira, más que eso es como el agote. A mí me agota que sea tan catete. Sí. Pero a poquito va a ir creciendo y es como los niños. Por eso está el ejemplo del niño, que del niño después cada vez es menos molestoso, por decirlo. Depende menos de ti. Entonces, Claro, cada vez va a ser menos ruidoso, va a ser más autónomo, va a ser más, va a adquirir más conocimiento, así que ya no te va a venir a tocar la puerta cada rato. Entonces, pero es un proceso y es bonito vivirlo como uno se va dando cuenta que eso va ocurriendo sin darnos cuenta. Es chistoso, tú después te das cuenta del tiempo, ¡oh! Mira cuánto, cómo ha mi mente descansa, ya puedo observar las cosas y verlas con mayor gratitud, eh, con mayor contemplación, sin alterarme como antes. Uno se va a dar cuenta, de a poquito se va dando cuenta los avances que se van sintiendo, sobre todo, porque es el sí, sentir el que de descansa. acuerdo. Claro, sí. Así que gracias, Carolita, por tu comentario, me encantó. Ojalá haya contribuido y que mi Total. ego me escuche y que no, No, no total, hinche más. totalmente, absolutamente. Así que gracias, gracias, y ahora sí nos despedimos y hasta el próximo martes. Vamos a seguir en el mundo del ego. Besitos, que estén súper bien. Gracias, Clau. Tú también. Chao, chao.